¿Me puedo salir un momentico para reiniciar el Wi-Fi porque me está un poquito molestando con la cámara? No demoro. Esto no hay problema mientras Bueno, termino de llamar, listo. En bueno, sí, señor. Valentina Santofimio Díaz. Presente. No veo tu cámara, Valentina. Profe, ahí la tengo. Ya. Mi profe ya la tiene encendida. Sí, ya te vi, tranquila. Lisette Juliana Suacha. Presente. Listo. Sebastián Torres también tiene excusa, ¿cierto? Presente, sí, señora. Señora. Ah, pero ahí está. ¿Pero está Sebastián? Sí, señora, Sebastián, aquí estoy. por favor, activa la cámara. No la puedo prender, tengo excusa, profe. Ah, listo. Evelyn Nicole Vaquiro. Presente. La cámara de Evelyn. Ahí la tengo prendida. Ya. Y Estefanía Vera, equipo. Listo, ya la vi. Presente. Profe, a mí no me llamó, ¿qué en Belandia? Tailandia. Está arriba mío, ya No, le puso espérese, no, asistencia. sí, no, espérese, Ya le sí. puso a... Listo, que Ah, venga. ya, pues. Bueno. Voy a tener esto. Listo. Para hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar el tema de la edad moderna. Entonces, vamos a dividir la clase básicamente en dos tiempos. El primero va a ser una pequeña introducción hacia lo que es la edad moderna y la segunda parte va a ser un pequeño debate o discusión alrededor de un video que vamos a ver de un muchacho que también acaba de salir del colegio. ¿Listo? Entonces es como una reflexión que el muchacho hace y a partir de eso pues vamos a aplicar la filosofía de manera práctica a partir de un debate. ¿Listo? Entonces, hoy no hay que subir evidencia como tal de apuntes, sino prestar mucha atención a lo que vamos a realizar en las dos partes. ¿Listo? Entonces, les voy a presentar un video. Para identificar como ese paso que se da de la Edad Media a la Edad Moderna. ¿Listo? Específicamente en historia. Por eso es como una introducción para primero recuerden que la historia y la filosofía pues van muy de la mano y para entender cómo pensaban ciertas personas en un momento determinado hay que mirar qué pasó en ese momento. ¿Listo? Moderna. Hoy vamos a ver cuáles fueron los cambios que marcaron el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. En primer lugar, la recuperación demográfica y las mejoras en la economía. La población comienza a crecer en el siglo XV por dos motivos. El primero, el aumento de la natalidad, es decir, empezaron a nacer más niños y niñas. El segundo, la desaparición de grandes epidemias como la peste. Al aumentar la población, se hizo necesario aumentar los terrenos de cultivo para poder alimentar a más gente. Se cultivaron muchos productos y aquellos que sobraban, o sea, lo que se llama excedente, se comercializaban con otros territorios. También se dieron avances técnicos, sobre todo en la navegación. Por ello, aumentó mucho el comercio, sobre todo de productos artesanales. Por ese motivo, las ciudades que más crecieron fueron las que tenían puertos marítimos o fluviales. El aumento de la actividad comercial también provocó el crecimiento de un nuevo sector, la banca. Va a desaparecer el trueque, que es sustituido por la compraventa por medio de letras de cambio, una especie de cheques. Un segundo factor fue el aumento de la burguesía. Ya sabéis que la burguesía era la nueva clase social que surge por el enriquecimiento de los comerciantes. Crearon empresas que van a ser la base de lo que se denomina capitalismo comercial. El tercer y último factor que provocó el paso de la Edad Media a la moderna fue el fortalecimiento de la monarquía.
Por miedo a perder poder e influencia, los reyes europeos dan paso a un nuevo modelo de organización del poder, la monarquía autoritaria. Un ejemplo fue la monarquía de los reyes católicos en Castilla o la de Enrique VIII en Inglaterra. Hasta el próximo vídeo. Profe, no entendí muy bien el video. Listo, fue muy corto y lo que se explicó en el video fueron los factores sociales que dan paso a la edad moderna, ¿sí? Entonces, uno de ellos es el aumento de la población, ¿sí? Empiezan a reproducirse las personas de manera mucho más elevada y pues obviamente la medicina, como en ese cambio de tecnología, empieza pues a favorecer rápidamente pues una mejor atención, ¿no? Entonces, primero va a ser el aumento de la población, como lo menciona el video. Pasamos de una pequeña población a una alta población. El descubrimiento de América es otro factor a tener en cuenta para la edad moderna. En 1492, Colón llega a América y digamos que empieza un proceso de desarrollo económico mucho mayor en Europa. Por eso ahí mencionan el fortalecimiento de la banca. Es decir, la gente ya no empieza a negociar a partir de productos, sino se empiezan a generar los grandes bancos, ¿sí? O sea, hay que tener todo en cuenta ese contexto histórico para empezar a hablar de la edad moderna, ¿sí? Que ustedes se ubiquen en el mapa. En la línea de tiempo, con la edad moderna empieza a aumentar la población, se descubre América, empiezan a aflorar los primeros bancos. ¿Qué más empieza a suceder en la edad moderna? Pues empieza a ver el desarrollo tecnológico, empieza a avanzar porque empieza a darse el renacimiento. Todo esto se va a trabajar, digamos que en este segundo periodo, porque va a ser la edad moderna. Listo. Entonces, para complementar este tema, vamos a ver el otro video de contexto de la edad moderna y seguimos con la entrevista. ¿Listo? Lo estoy haciendo un poquito rápido porque me interesa debatir o hacer el debate frente a la entrevista. En el vídeo de hoy vamos a centrarnos en las diferencias entre la Edad Media y la Edad Moderna. Por un lado, la cronología. La Edad Media transcurre entre los siglos V, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y el XV, con el descubrimiento de América. Por lo tanto, dura 10 siglos, o lo que es lo mismo, 1000 años. La Edad Moderna transcurre entre el siglo XV, con el descubrimiento de América, y el XVIII, con la Revolución Francesa. Por lo tanto, dura 3 siglos, o lo que es lo mismo, 300 años. Así que la Edad Media es una etapa mucho más larga que la Edad Moderna. Por otro lado, el pensamiento o la filosofía. Ya vimos en la Edad Media que se construyen muchísimas iglesias por el terror del año 1000. Se pensaba que el mundo se iba a terminar, por lo que se construyen muchas iglesias para que Dios no termine con el mundo. Una vez pasa el año 1000, se construyen muchas iglesias para dar gracias a Dios por no haber terminado con el mundo. Este pensamiento se denomina teocentrismo, es decir, Dios está en el centro de todo. En la Edad Moderna ya no vamos a tener ese terror y vamos a dar paso a lo que se denomina antropocentrismo, o lo que es lo mismo, el ser humano en el centro del universo. Por esto también se denomina humanismo. Una imagen que representa muy bien el humanismo es el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, pero esto ya lo veremos más adelante. Lo pausé específicamente en esta parte porque fíjense que esto es súper importante. O sea, en la Edad Media se pasa del teocentrismo, es decir, que Dios es el centro del universo, y vamos a entrar al antropocentrismo, donde el ser humano va a ser el centro de todo, del universo, ¿sí? Las investigaciones se van a centrar en el ser humano. O sea, fíjense que esto le da un cambio de rumbo a la historia. Por eso, pues, es necesario entender estos aspectos sociales. Y por último, una diferencia en el arte y la cultura. En la Edad Media tenemos el románico, que ya lo hemos visto, y el gótico, que lo veremos a la vuelta. Por otro lado, los monjes eran los principales transmisores de la cultura, porque copiaban todos los libros a mano.
Pero en la Edad Moderna ya no va a hacer falta copiar los libros a mano, porque tenemos la imprenta. Así que la cultura se va a extender y vamos a tener lo que se denomina Renacimiento. Hasta aquí el vídeo de hoy y ahora... Listo, hay un aspecto importante, digamos, a nivel arquitectónico, de arquitectura, en los tiempos. Por ejemplo, cuando ustedes van al centro, ¿ustedes cómo visualizan las casas? Profe, la arquitectura del centro es más antigua, más lumínica que la de la normalidad, o digamos la de los pueblos se centra como en los pueblos anteriormente, que tenían una iglesia y alrededor de la iglesia pues se construía lo importante, la policía, el hospital, la política, todo, ya que pues ese pensamiento viene del tiempo, bueno, sí, de tiempos atrás, cuando los españoles nos conquistaron y pues se obtuvo la arquitectura de ellos. Exacto, o sea, antes las estructuras, o sea, en el centro se construía quienes estaban en el poder. Entonces, por eso estaba la iglesia, porque acuérdense que en la Edad Media está la iglesia y el Estado en alianza. Entonces, en el centro va a estar la iglesia, el Estado, o sea, la casa del presidente, y va a estar la plaza pública, porque ahí van a hacerse los diferentes eventos. Listo. Entonces, a un contexto muy general, eso es lo que se va a empezar a ver específicamente en la Edad Moderna. O sea, cómo influyó, digamos, este cambio social de empezar a visualizar no a Dios como centro del universo, sino al hombre. Entonces, cada filósofo va a sacar unas teorías y unos postulados, ¿sí? Entonces, eso es lo que se iría a trabajar. Bueno, un poquito entendido el cambio de contexto de la Edad Media a la Edad Moderna. Sí, señora. Listo, ahora vamos a pasar, digamos que a la parte de debate, y les seleccioné precisamente este video que habla sobre el colegio, sobre las escuelas, porque digamos que la filosofía moderna y contemporánea se va a ocupar más de poner a debatir las instituciones, ¿sí? Poner en cuestión las mismas instituciones, porque sucede lo que pasa hoy en día en los colegios, ¿sí? Entonces la idea es que vamos a escuchar atentamente el TED, que es como un video reflexivo, y vamos a ir debatiendo. La idea es que en el Classroom yo les publique un anuncio, no les publiqué como tarea, y la idea es que ustedes vayan dejando sus comentarios a partir de la pregunta que está ahí planteada, que es cómo cambiar la escuela. ¿Listo? A partir de lo que veamos en el video. Digamos que esta es la parte más importante de la filosofía. La filosofía no se trata de aprenderse fechas de memoria, nombres de los filósofos, sino de aplicarla ¿en qué? En situaciones de la vida cotidiana, ¿vale? Entonces vamos a ver la entrevista de un adolescente. El video se llama Zombies en la escuela. Si no lo alcanzamos a ver, para que a quienes les gustó la terminen de ver. Se las voy a dejar aquí en el chat del Meet. Y también les comento, mientras tanto, las evaluaciones ya casi todas están calificadas, faltan creo que los últimos 4. En la parte, o sea, por ejemplo, dice 1C, la C es la respuesta correcta. Si le quedó bien, tiene bien. Si no, pues en el comentario dice mal. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque marcó tal respuesta. Creo que en lo general la pasaron todos. Hubo uno que otro que la perdió, pero el promedio general es que la aprobaron. Listo. Entonces, por favor, voy a silenciar mi micrófono y prestemos atención a la entrevista. Si egresaste de la secundaria, viviste 10 segundos como estos 3 millones de veces.
A los 15 años dibujé esto en la pared de mi habitación. Ahí estoy encerrado atrás de los barrotes, pensando en una de las cosas que más me gustaban, los aviones. Así me sentía en ese momento. Me sentía preso en la escuela. Y casi todos mis amigos, fueran de la escuela que fueran, sentían lo mismo. El año pasado terminé la escuela y ahora trato de entender lo que sentía estos 12 años. Y creo que sentía eso porque todos los días en la escuela eran más o menos iguales. Para la mayoría de las materias, la clase era entrar al aula y quedarnos ahí sentados escuchando al profesor, copiando lo que escribía en el pizarrón, pasando esas letras blancas en ese fondo verde a la carpeta en el banco, para después repetir las cosas en la prueba. Todos los días, durante muchas horas, por varios años. Pizarrón, carpeta, prueba. Pizarrón, carpeta, prueba. Y tal vez me sentía preso porque también sentía que en la escuela no había ningún espacio para aprender sobre lo que me interesaba. A mí siempre me gustaron muchas cosas, como los aviones del dibujo. Y cuando estaba en mi casa me encantaba aprender sobre eso. Por qué vuelan, cómo influye cada detalle. Para eso tuve que buscar muchas cosas en internet y experimentar armando aviones con papel, cartón y sacar conclusiones. Pero en la escuela no había lugar para eso. Mi vida se dividía en escuela y mundo real. En escuela y aprender. Y a varios de mis amigos les pasaba lo mismo. A la que le gustaba la música y tocar la guitarra, al que le gustaba dibujar historietas y crear personajes. Sentíamos que la escuela nos robaba el tiempo para hacer lo que nos gustaba. Cuando estábamos en la escuela, lo único que queríamos era que suene el timbre para que sea la hora de irnos. Pero cuando salíamos, casi siempre estábamos cansados, apagados. Estábamos zombies, con ganas de no hacer nada más que ver la tele o boludear con el celu. Mucha gente está pensando cómo mejorar la escuela, pero varios de los cambios que se proponen son grandes y llevan tiempo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos para las chicas y los chicos que están hoy en la escuela? Así que me puse a pensar, ¿en qué momentos no me sentía preso? Ahí me di cuenta de que esa sensación a veces se iba. En las clases de algunos profes o en algunas actividades que ofrecía la escuela. Por ejemplo, cuando iba a practicar para la Olimpiada de Matemática, que era muy distinta a la materia matemática. Mucha gente cree que hay algunas materias que son acordarse cosas de memoria, como historia. Pero no. Hoy todas las materias son acordarse cosas de memoria. Hasta matemática. A mí no me gustaba nada la materia matemática. Es más, me iba bastante mal, alguna vez me la llevé. En la materia matemática hacíamos cosas como estas. Todo esto se resolvía siempre igual, recitando. Más por menos es menos. Menos por menos es... Lo que está sumando pasa restando, lo que está multiplicando pasa... Y para aprender a hacer estos ejercicios, había que hacer varios hasta acordarse el procedimiento. Hace algunos años, durante una de estas clases, pregunté para qué servía todo esto. Me respondieron mis compañeros, para probar matemática. ¿Para qué más va a ser? Eso era la materia. Pero las Olimpiadas nada que ver. Como cualquiera podía ir, un amigo me recomendó que me anotara y fui a ver qué onda, cómo era. Lo que encontré era algo muy distinto a lo que me esperaba. No había que hallar X. No había que hacer nada mecánicamente. Había que pensar. Acertijos. Les cuento uno. Este es uno de los primeros que vi de este estilo, me encanta. Tenemos 9 monedas idénticas que pesan todas lo mismo, salvo una que no sabemos cuál es, que es un poco más pesada, pero levantándola ni se nota. También tenemos una balanza de esas de platos que podemos usar para poner todas las monedas que queremos y nos dice qué lado pesa más, o si pesan lo mismo. ¿Cómo hacer para encontrar cuál es esa moneda más pesada? Usando la balanza solo 2 veces. Para resolver estos acertijos había que ir probando distintos caminos, fallar, usar la creatividad y compartir ideas con otros, como pasa en la vida real. Y ahí aprendíamos matemática, pero no de memoria, sino aprendiendo a pensar. Cada tanto, mis amigos me pedían alguno de estos acertijos para pensarlo, para ver cómo eran. A mí me gustaba darles alguno como este de las monedas y la balanza. Pero lo que les pasaba a ellos era lo mismo que me pasó a mí la primera vez que lo escuché. No sé. Nunca vi esto en la escuela.
no sé cómo se resuelve. Ahí fue cuando me terminé de dar cuenta de que la escuela nos acostumbra a que si no vimos cómo resolver algo puntual, entonces no lo podemos resolver. Y no tenemos nada para hacer más que rendirnos. Yo creo que la vida real así no funciona. También había momentos en los que me sentía libre en las clases. Me acordé de esos profes que hacían cosas distintas, que salían del pizarrón, carpeta, prueba. Como cuando en historia teníamos debates. Elegíamos un hecho histórico, a una mitad de la clase le tocaba apoyarlo y a la otra mitad estar en contra. Eso traía la historia a la realidad y nos la enseñaba haciéndonos pensar, ponernos en el lugar del otro y aprender a argumentar. También me sentía libre cuando dentro de la escuela podía elegir hacer las cosas que me gustaban. Yo tuve la suerte de que en mi escuela nos ayudaran a prepararnos para las Olimpiadas, o dieran algún que otro taller optativo, como el de astronomía. Una vez nos pidieron que poniendo palitos al sol y midiendo sus sombras, calculáramos nosotros mismos el diámetro de la Tierra. Pero en la escuela, muy pocas veces hay espacio para elegir. En estos 12 años tuve que leer un montón de libros, pero de todos esos ninguno lo elegí yo. Y eso pasa en las demás materias también. Los chicos casi nunca elegimos sobre qué aprender. ¿Qué habría pasado si hubiese podido elegir algunos de los libros que leí? ¿Y si hubiese tenido un espacio para aprender sobre algún tema que eligiera yo? Estoy seguro de que si los chicos tuviéramos dentro de la escuela más momentos en los que podamos elegir, y si las clases nos plantearan más desafíos del mundo real y menos pizarrón, carpeta, prueba, la escuela sería un lugar donde sí querríamos estar. Listo, digamos, de acuerdo a lo que ha dicho el chico, ¿en qué momentos les ha pasado o en qué momentos de lo que ha hecho se han sentido identificados con lo que dice? Digamos, personalmente, cuando yo estaba en el colegio también me pasaban esas cosas, que a mí me gustaba más los momentos en los que las materias se volvían como más prácticas, donde uno podía entender el funcionamiento de lo que el profesor allá en la teoría estaba escribiendo y lo que yo estaba viviendo en mi realidad. O sea, esas clases se hacían más entretenidas. Pero entonces, de lo que él dice, ustedes como en este momento están viviendo la escuela como tal, ¿qué piensan o en qué se sienten identificados? Profe, yo creería que lo mismo que tú, de pues que las clases fueran más dinámicas y ese tipo de cosas. Listo, Valentina. Estefania, ¿ibas a decir algo? Pues yo siento que lo que dice el muchacho en el video es muy cierto, porque pues a uno nunca le preguntan, ¿quiere ver esto o esto? Sino que le imponen que uno tiene que verlo. O sea, digamos en la clase de filosofía. A mí, en lo personal, no me gusta la clase de filosofía, no le veo, pues sí. Pero pues tengo que verla porque es una materia del colegio. Entonces, pues eso es cierto, siempre nos ponen qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, qué tenemos que ver, qué no. Entonces, pues eso es algo tedioso. ¿Alguien más? Yo, profe. Dale, Nicolás. Pues esta es una frase que la escuché de un cantante, que pues me gustaba sus canciones. Tienen que ver un poco con la filosofía y hablaba sobre la escuela. Y decía de que cuando estábamos en la presencialidad, antes de entrar en todo esto, las pruebas, por así decirlo, lo tomaba como las evaluaciones, era siempre en la manera tradicional, ¿no? Pues explicación del tema, algunas actividades y pues la evaluación que siempre era pues en hoja cuaderno y preguntas múltiples y unas pues abiertas, que pues es lo que siempre se ve, ¿no? Y cuando entramos a la virtualidad, todo el mundo entraba con un enfoque diferente que pues era un primer cambio, por así decirlo, en la historia, que pues se veía un cambio en la educación, de estar, como decía él, pizarrón, carpeta, prueba, pues ahora pasamos a estar, por así decirlo, como un pizarrón, pero pues virtual, y pues en mi caso no es en una carpeta, sino pues en un cuaderno virtual, y las pruebas ya se hacen virtuales, entonces es como un paso que hizo evolucionar la manera de educar. Pero él también decía de que
en vez de adaptar la tecnología al estudio, el estudio se adaptó a la tecnología. Entonces, pues, una cosa que sí me gusta en ICES es que la primera vez que yo entré, el año pasado, cuando nos dijeron vamos a hacer un quiz, yo dije, no, nos van a poner 500 preguntas, que va a ser eso muy difícil, muy largo, porque pues es siempre lo que nos dicen, ¿no? La universidad es mucho más pesada que la escuela. Pero no es así. Nos enviaron a una plataforma, la cual pues eran preguntas didácticas en donde pues teníamos perdón, y todo el mundo era riéndose, hasta el profesor se reía porque pues nos estresamos porque era mal, o esto sí, era algo más didáctico. En cambio en el colegio pues como vemos es por Google Documents o por Google Quiz, entonces pues es algo que se adaptó el estudio a la tecnología y sigue siendo la misma cosa pero pues en virtualidad. Y eso es, creo que es lo que quiere llegar él, ¿no? De que se haga el cambio, pero que se haga un cambio bien, de que las clases no sean solamente explicación, copiar y quiz, sino también, digamos, algo didáctico y en algo que también nosotros tengamos el provecho y la posibilidad de elegir. Por ejemplo, a mí me gusta el arte y en este colegio, por así decirlo, no tengo la posibilidad yo de decir, voy a tener una clase enfocada hacia el arte, ¿sí? Como por ejemplo pasa en Estados Unidos, que en Estados Unidos uno llega como al bachillerato, por así decirlo, y allá uno llega y lo primero que le dicen es ir a estudiar. Sí, por ejemplo, si yo estoy enfocado al arte, puedo ver, digamos, anatomía, que en este caso pues sería biología, algo de matemática y dibujo artístico, ¿sí? Entonces es la formación que ellos tienen allá. Por eso Pero es mira, Nicolás, que que, eso, qué pena te interrumpo, sí. eso no es así, eso es en algunas instituciones de Estados Unidos, porque en la que yo estuve, la verdad, las cosas no eran así. Nos daban como un énfasis, pero así como acá en el colegio, que es diseño gráfico, pero no así algo como tal de que te puedas formar en eso, no, solo en algunas instituciones. Sí, exacto, a eso iba yo, pero dime, Francisca, de que tú allá por lo menos sentías un poco más de libertad o algo más que solamente estar como aquí en este momento estamos, de pizarrón, carpeta, prueba, sino que pues allá es un tema muy diferente, ¿cierto? Claro, y mira que otra cosa en la presencialidad es que no hay uniformes, muy poquitos colegios tienen uniformes y es algo que también yo pienso que eso es, no sé, como las pasadas yo le dije a la profe, no sé si la profe se acuerda, que yo le dije que éramos prácticamente como robots creados para lo que quiere la sociedad. Entonces, pues a mí eso de que no te puedas pintar el cabello, un piercing, te va a hacer menos persona o más persona, entonces sí veo por el lado que quieres decirle a la profe. Exacto, por eso. Y ya un poquito para no extenderme tanto, ese es un tema que yo quería tocar en la personería, de cambiar todo este tema de cómo se enseña, también de que pues es más la libertad. Quería traer pues una propuesta a la rectora de traer profesionales en el tema de la educación para la vida, ¿sí? No educación de, digamos, matemáticas, que como sabemos, como le decía a mi hermano esta mañana en la reunión, de que decían de que pues nos preparan para la vida, pero la verdad no le veo el sentido de que si digamos estoy estudiando artes y estoy estudiando para un parcial, en cualquier momento no diga, uy, se me olvidó la función cuadrática, entonces pues tengo que estudiarla porque si no se me olvida y pues voy a llegar a tal punto que no la voy a necesitar para cortar un pan, por así decirlo. Entonces pues no tiene la lógica, es educarnos para la vida, por ejemplo para la estación financiera, para comprar una casa, para encontrar trabajo, para venderme a mí mismo, porque eso también es lo que nos ponen en los trabajos, ¿no? También veía un video de una señora de las hojas de vida, pues en España es diferente, ¿no? Pero pues tocaba el tema de que uno siempre ponía es responsable, soy responsable, me sé, soy extrovertido, Soy honesto. soy honesto, exacto. Y eso es lo que ya mucha gente lo ha puesto en sus hojas de vida y por eso es que no aceptan a mucha gente. Por eso es mejor, como le decía el muchacho aquí, de que nos enseñen más es para la vida y no por Para ejemplo, ser estar así. esclavos del gobierno. Exacto, sí. Empezar esa revolución
desde los estudiantes, ya que hay muchos estudiantes en el mundo. Mira, Nicolás, que me están parece delegando eso. muy interesante lo que tú dices, y eso se puede hablar con Valen, que es la personera, y proponérselo a la rectora, porque, o sea, la verdad yo sí pienso que esa sería una muy buena propuesta. Tal vez pueda que la acepte, como tal vez no, porque pues ahorita tú sabes que lo del Ministerio de Salud, de Educación, perdón, que tiene muchos como reglas de recibir tantas horas por cada materia, tantas cosas, pues eso ya tocaría hablarlo muy, muy bien para saber cómo se haría eso. Obvio. Después, Paula levantó la mano, después de que haga la intervención yo, la hace Paula, ¿listo? Es que digamos que ustedes tienen que ver el problema más de fondo, ¿sí? El problema de la educación es un problema estructural, es decir, un problema de cómo está pensado el sistema social, ¿sí? Entonces, digamos, no es muy beneficioso, digamos, para el gobierno, para el sistema económico, generar personas críticas que cuestionen el sistema político y social, que generen y aporten cambios, porque fíjense que si a las personas que les interesa, o sea, si educamos para la vida, como dice Nicolás, que digamos que es un modelo pedagógico que como docentes nos enseñan en la carrera licenciatura, si educamos para la vida, tendríamos que empezar a generar materias que permitan eh, aportar a la sociedad, ¿sí? O sea, no como tal, como mostraba la imagen el video del ejercicio de matemáticas, no como tal aprendernos eso de memoria, sino cómo aplicar las matemáticas a cosas en la vida cotidiana que vemos, por ejemplo, para hacer, no sé, la matemáticas y el dibujo fusionada para hacer diferentes cosas de la casa que necesitamos, ¿sí? Pero digamos, cuando empezamos a generar esos procesos de autonomía desde la escuela, se va a ver afectado el sistema económico porque hay todo, digamos que una oferta y una demanda en productos que si nosotros mismos sabemos hacerlo, pues se va a empezar a caer, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, siempre, si desde la educación se empieza a generar procesos de hazlo tú mismo, de cómo funcionan las cosas, pues Profe, el sistema económico, hay un dime, dicho que ¿vale? dice, no me des pescados, sino enséñame a pescar. Exacto, y lo que hace la educación muchas veces es ni siquiera dar el pescado, solo impartir unos contenidos sin ningún contexto social, sin ninguna importancia, ¿sí? Entonces pasamos a ser, como dice, como lo expresó una vez Francisca, robots funcionales para el Estado. Entonces, digamos a Estefanía que no le gusta un poco la cuestión de filosofía, prácticamente es poner a debatir estos temas. La filosofía es cuestionar las cosas, más allá de aprenderse lo que dijeron los otros. O sea, ahí está el dilema. O sea, yo debo enseñarles unos contenidos porque el Ministerio de Educación se lo exige al colegio, pero el momento o el tiempo en el que podemos debatir es muy poco. Fíjense que hasta ahora, después de haber salido de los contenidos, es que lo estamos haciendo. Y digamos que o sea, aprender a filosofar se da en estos espacios, más no en que yo les diga que Aristóteles dijo tal cosa, que Sócrates dijo tal otro. O sea, esa digamos que es la reflexión a la que quiero que debatamos, ¿sí? Si quieren, terminamos, Paula termina su intervención, perdón, hace su intervención y terminaríamos de ver el video. Lo importante, digamos, que esto que quede de la clase quede plasmado en el comentario, como lo quieran colocar, como lo quieran dejar. O sea, ¿por qué cambiar la escuela? ¿Sí? ¿Qué cambiarían? ¿Para qué lo harían? ¿Sí? Ustedes ya son personas que se van a graduar, que van a empezar a ser ciudadanos activos. Entonces, ¿cómo ustedes pueden empezar a aportar a, a la sociedad? ¿Sí? Entonces, Paula, ¿vas a decir algo? Sí, era que el mismo colegio siempre nos ha enseñado que tenemos que estudiar para conseguir un trabajo y sobrevivir. O sea, no nos educan para cómo aplicar el aparato, el sistema nervioso en la vida. ¿Sí? Nos enseñan que tenemos que saber estas cosas para estar en esta carrera y ganar plata. Entonces, ¿por qué? Porque el mundo es capitalista. Y todas estas
este 1% de la población que maneja todas las riquezas del mundo es la que le beneficia el capitalismo. Y aunque sea muy poquita gente, esta tiene muchísimo poder. O sea, nos mete información en la cabeza que nosotros decimos que es normal. Como por ejemplo, yo me acuerdo que en una clase de sociales nos estaban enseñando qué es el capitalismo. El capitalismo es que tú trabajes y consigas plata. El socialismo es como el comunismo, pero tienes que, si tú tienes 2 vacas, le das una vaca a tu vecino que no tiene ninguna. Entonces, todos crecimos con la idea de que el sistema real, válido, que nos va a beneficiar a todos, es el capitalismo, por ejemplo. Y trabajamos con esa idea de que tenemos que conseguir plata para ser felices. Pero es que uno investigando y dándose cuenta de las cosas que, digamos, uno ve mal, se da cuenta que todo son mentiras. Por ejemplo, el comunismo, todo el mundo dice que es tener lo mismo, pero en realidad es que se abolan las clases sociales y que ninguna se beneficie de la otra. Es como, tiene toda la razón, porque la clase burguesa es la que se beneficia de nosotros. ¿Cómo van a querer ellos que nosotros seamos iguales? Eso pasa lo mismo con el colegio nos enseña esto mismo. Y yo una vez le pregunté al profesor de matemáticas el año pasado, profe, ¿para qué me va a servir sacarle la sombra a un árbol? Yo no voy a ir por la calle, ay, qué ganas de sacar la sombra a un árbol, voy a sacar el metro. No, o sea, es también las fracciones, yo, profe, o sea, yo nunca voy a partir un pastel y voy a decir, ay, voy a repartir 3/4 del pastel a mi mamá y a mi papá. Tampoco, nunca. Y él me dijo, es lo mismo, para pasar matemáticas. Y yo, aparte de eso, ¿para qué me sirve? Y el profesor, pues cuando tú estás en un trabajo, si trabajas en física, vas a necesitar esas cosas para esto. Y yo, profe, pero yo no quiero estudiar matemáticas, porque me enseña esto. La mayoría no va a estudiar matemáticas, ¿para qué nos enseña esto? O sea, tampoco es culpa de él, porque el Ministerio de Educación tiene ciertos temas que nos tienen que enseñar siempre, pero ¿por qué nos enseñan estos temas? Eso es lo que quería decir. Fíjense que lo que dice Paula, lo dijo en otras palabras, pero es lo que dice Marx, que es un filósofo en la modernidad, en la época contemporánea. Él va a hablar sobre el sistema capital. Él tiene un libro que se llama El Capital con 3 tomos gruesos, y básicamente va a describir esa relación que existe entre la burguesía y la clase proletaria, que son 2 clases. O sea, una que está en el poder y la otra que está subyugada a esa clase. Digamos que empezar a debatir y a cuestionar eso genera un desequilibrio en la manera de entender las clases sociales, por ejemplo. Entonces, al Estado le conviene que ese conocimiento que Paula misma lo ha expresado, no sé si que lo ha aprendido de algún profe o ha investigado por su cuenta, el mismo Estado quiere que no lo sepan en en las escuelas, que no se enseñe, porque así va a seguir diciendo que el problema se radica a los venezolanos, al comunismo, al socialismo, y nunca mira en cuenta el problema directamente cuál es, El sino le echa Estado la nos culpa quiere a otro. bruticos. ¿El Estado qué, Valentina? Nos quiere bruticos. Exacto, o sea, por eso es que precisamente no se hace como tanto énfasis en las ciencias sociales y en las ciencias humanas, porque cuando las ciencias sociales lo que se encarga, la de la filosofía, es de empezar a debatir y a cuestionar, empezar a interrogar las cosas que vemos en la realidad, interrogar porque, no sé, un ejemplo, porque a mi hermano le dan más comida que a mí, que soy mujer, ¿sí? O sea, empezar a cuestionar ese tipo de cosas. ¿Por qué a las mujeres les pegan más? ¿Sí? ¿Por qué sufren violencia? O sea, cuando uno empieza a hacer esas preguntas, eh, porque, no sé, porque un empresario gana más que el que hace el trabajo, si a la final el que se está matando soy yo o la que se está matando soy yo. Sí, o sea, cuando empiezan esas Profe, preguntas pero en algún a momento yo creo realizarse. que yo creo que en algún momento, o sea, uno que es estudiante y las generaciones que vienen, aparte de la mía, yo creo que el gobierno se va a dar de cuenta que el pueblo se despertó, o sea, ya no vamos a ser los mismos que antes, todo va evolucionando, digamos, listo, yo ya no pienso igual que mi papá o que mi mamá o que mi hermano que es más mayor, yo ya pienso, bueno, más como más juvenil, más todo.
al momento de estudiar, yo creo que en algún momento se va a cambiar el capitalismo a comunismo y ya vamos a enseñar a nuestras generaciones siguientes pues que como que hijo despierte que lo están robando, si no hago entender, pues diría yo, ¿no? Como algún momento en el que ocurra un boom, algo así, digo, ¿no? Pues Yo no se creo, trata como tal, espera, no se trata como tal de que haya un cambio de un sistema a otro. O sea, del capitalismo al comunismo, del capitalismo al... No, o sea, realmente no es el cambio del sistema, sino el cambio de la estructura del sistema. O sea, que la estructura no sea basada en la explotación, sino que realmente sea basada en en la solidaridad, en el respeto, en la comunidad, en la construcción de bienestar humano. Pero pues, digamos, trayendo a colación el tema de la clase de la época moderna, que inicia, según los historiadores, algunos en 1492, que se consolidan los primeros estados. O sea, imagínense, desde 1492 el pueblo está despertando hasta ahorita que no ha despertado. O sea, es poner a debatir eso. O sea, el sistema económico sigue siendo el mismo, pero no se ha dado el cambio, no se ha dado la transformación, y es precisamente por lo que decía Valentina, o sea, a las personas que están en el poder les conviene que el pueblo sea ignorante, les conviene. O sea, cuando la gente no es ignorante y empieza realmente a dejar de pensar de forma egoísta y a cuestionar el mundo en el que vive y a aportar, o sea, porque no es solo criticar, sino empezar a generar aportes y procesos para vivir mejor, es que se le hace como un pequeño quiebre al sistema, pero es mínimo. O sea, es de verdad que el sistema es un poco desalentador y desolador. Dime, Paula. es que eso mismo es lo que dijo la profe, que se genera un cambio, es muy difícil, porque hasta lo que vemos en Facebook es controlado. O sea, me vi un documental de que todo lo que vemos en Facebook es lo que queremos ver, lo que nosotros queremos ver. Y todo lo que nos enseñan, lo que aprendemos, también es controlado. Entonces, que en este momento nosotros estemos hablando de hacer un cambio, se van a dar cuenta y van a empezar a meternos otras ideas, pero de diferente manera. No sé si me explico, como que siempre vamos a tratar de quitarnos una venda, pero nos van a poner una de otro Nos van color. a poner otra. Exacto. Yo no sé si Paula eh, me quiera contar, por ejemplo, si ha leído algún texto, o si los papás estudiaron sociales, porque digamos, o si realmente le interesa mucho, porque ella, o sea, lo que dice Paula del control del poder también lo dice, o sea, la teoría la plantea un filósofo que se llama Michel Foucault, y él va a hablar de cómo nos tienen vigilados en la actualidad. Entonces, digamos que Paula retoma diferentes cosas que han dicho diferentes filósofos, y mi pregunta, digamos, es por qué ella, digamos, retoma esas cosas, de dónde las ha sacado o cómo ha sido el proceso de Paula, porque me No, parece interesante. no. O sea, lo único que he hecho es como conocer a personas que me dicen, ay, soy comunista, y yo, ¿por qué esta persona es comunista? ¿Por qué eso es tan estúpido? Y después me pongo a investigar o me explican las cosas, y yo, ¡ah! ¿Cómo así? Y me leí el manifiesto comunista, y yo, ¿cómo así? O sea, no es darle una vaca a mi vecino, es, bueno, también, o sea, muchas cosas. Yo vi a una youtuber que me parecía como muy inteligente, muy sabia, y en un video dijo que era feminista, y yo, ¿por qué esta china es feminista? O sea, ¿por qué es tan tonta? Y después me puse a leer y fue como, tengo una venda en los ojos, yo cómo soy tan estúpida. Todos tenemos una venda en los ojos que solamente nos damos cuenta que tenemos una venda, y ya, pero no podemos quitarla normal y ya. Pero no he leído como filósofos ni eso. Pero entonces se ha rodeado de personas o de un contenido que la ha llevado, pues, digamos, a investigar. O sea, la clave de esto es investigar, es precisamente partir de esas preguntas: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esta persona dice esto? Y desde la autonomía empezar a mirar, y pues uno se da cuenta de que hay muchas cosas que realmente nos engañan desde los medios de comunicación. Entonces, la idea precisamente de estos escenarios como de las ciencias sociales, humanas, la filosofía, es empezar a debatir y a cuestionar todo, ¿sí? Y cómo se hace a partir de investigar, de consultar, de buscar otras fuentes. YouTube tiene unos videos muy interesantes, libros, por ejemplo, el hecho que Paula diga que se haya leído el manifiesto comunista, o sea, no todos hacen eso.
Realmente yo me leí ese libro ni siquiera en el colegio, fue cuando como estaba en primer, segundo semestre de la carrera, y que ella esté en 11 y que haya tomado por iniciativa propia leer eso, pues implica también que ustedes sean personas activas, ¿sí? O sea, que el cambio en la escuela no lo hace solo el ente gubernamental o el colegio, sino uno mismo como estudiante, uno mismo de que yo sé que a veces sale uno cansado de ver unas materias que a veces le aburren o cosas, pero pues dedicarle un pequeño tiempo al espacio de consultar sus dudas, de la lectura, de videos, de que no solo sea el zapping de estar viendo en Facebook las historias o en Twitter, ¿sí? Sino realmente dedicar un tiempo de ocio a la lectura, ¿sí? Si no les gusta leer, a ver videos, documentales. Entonces, ya creo que dejemos hasta ahí porque quedan 4 minutos para finalizar la clase. No sé si alguien más quiera decir algo. Yo, profe, ahí dejé unos links de 2 videos de los que yo me guío para, bueno, lo que eran mis campañas. Entonces, pues, para que los miren y reflexionen sobre ello. Listo. Igual, vean que ahorita cuando empiecen a ver clase con el profe Jorge, la idea es que ustedes también sean proactivos, que por ejemplo, si el profe da la posibilidad de abrir el debate, pues que ustedes lleguen con un material que sea para debatir, que parta ahí sí del interés de ustedes, y que, por ejemplo, si ustedes sepan que van a ver en este periodo tal tema y ustedes consulten algo que les parezca interesante, pues tráiganlo a la clase, ¿sí? El cambio no sea solo desde la institución, sino desde todos. O sea, para que haya un cambio así sea mínimo, porque los cambios grandes son muy difíciles de generar, eh, parta de la autonomía de cada persona. ¿Listo? ¿Alguien más tiene algo que decir? No, señora. Listo, entonces que tengan una feliz tarde. Ya podrían desconectarse. Chao, Gracias. profe. Chao, profe. Gracias. Chao, que Vale, estén profe, bien. chao. profe. Muy Hasta dinámica luego, la profe. Chao, Francisca.